Hola Clara, ¿qué tal? Bienvenida, gracias también por estar aquí, por y bueno, apoyar en todo esto para la realización de este webinar. Quiero agradecer a todos los asistentes que se están conectando ahora, que se han conectado, y bueno, darles la bienvenida aquí al webinar este webinar que hemos preparado junto, bueno, con Construsoft, con OneClick, y específicamente que preparé directamente con Clara, que es el cálculo de huella de carbono en edificaciones con soluciones que es Tecla Structural Designer y OneClick LCA. Bueno, me presento, soy Hipólito Ortiz, soy ingeniero civil de estructuras de Departamento de Cálculo de Construsoft. Y como ya comenté, me acompaña Clara García y es ingeniera de desarrollo de negocios en OneClick LCA. Y bueno, hoy tenemos este interesante tema con unas novedades al final del webinar. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, efectivamente, como ya ha dicho Hipólito, os damos la bienvenida pues a este webinar. A ver, un momento, perdón, que estoy viendo una pantalla que no debería ver ahora. Em, Vale, perfecto. Pues bueno, lo que vamos a ver aquí, lo principal, o sea, lo vamos a ir viendo, aquí tenéis como todo el índice. Lo primero que vamos a ver es un poco una introducción a OneClick LCA. Luego vamos a ver lo que sería un poco el cambio climático y la construcción, cuál es la situación actual. Vamos a ver también la sostenibilidad en la edificación, un poco introducción a lo que es un análisis de ciclo de vida, qué fases tiene, o también una declaración ambiental de producto o EPD. Y luego veremos también los principios de reducción de carbono embebido. He resumido un poco para que veáis algunos ejemplos que puedan ser útiles y ya está. Siguiente. Vale, bueno, pues nosotros como OneClick, así una presentación súper rápida. Somos un software de análisis de ciclo de vida a nivel mundial y básicamente lo que hacemos es calcular la huella de carbono y un análisis de ciclo de vida completo de construcción y fabricación dentro de lo que es pues todo el sector de la construcción. Y bueno, con nuestro software pues los usuarios pueden contabilizar lo que son las emisiones del edificio, de infraestructuras, de productos de la construcción. Y bueno, pues se utiliza ya el software en más de 130 países. La empresa de origen es finlandés, pero bueno, pues ya está extendida. Ya tenemos compañeros a lo largo de todo el mundo y pues sobre todo para ofrecer un mejor apoyo a clientes de forma local. Y bueno, pues el objetivo de nuestra herramienta siempre es poder hacer una herramienta lo más sencilla posible, o sea que cualquier persona sin tener un doctorado pueda hacer un análisis de ciclo de vida, aunque no seas completamente experto en este tema, pero siempre pues teniendo conceptos básicos. Nosotros también damos conceptos básicos para ayudar pues a avanzar. Y básicamente el objetivo que tenemos es conectar a toda la industria, a todos estos tipos de stakeholders que hay, pues juntarlos a todos, cada uno hará tiene su propio papel, pero entre todos pues forman un conjunto muy importante. Entonces, bueno, pues ya pasando a lo que sería la situación actual del cambio climático que tenemos y la construcción, para comenzar, pues hay que tener en cuenta que hay unos límites planetarios, ¿vale? Que es algo que siempre lo habremos visto de alguna otra manera, pero bueno, es como el espacio operativo seguro que tenemos la sociedad humana y luego los subsistemas que tiene la biosfera. Entonces tenemos que entender que de estos límites, o sea, estos límites representan unos umbrales críticos y unos puntos de inflexión más allá de los cuales pues la Tierra puede cambiar de una forma más rápida, ¿vale? O más irreversible a otro estado. Entonces hay que saber pues que de estos 9 límites ahora mismo hemos superado ya bastantes de ellos, que serían pues la pérdida de biodiversidad, el porcentaje de cambio del uso del suelo, flujos biogénicos, y luego hay otros de ellos que veis que están muy cerca, ¿vale? Como la acidificación de los océanos, pues hay algunos océanos que sí, otros que no, o sea, el porcentaje todavía no se ha superado, pero como veis es muy alto. Y bueno, pues ahora centrándonos un poco más en el cambio climático en sí, pues aquí, por ejemplo, vemos estas franjas climáticas. Cada una es la temperatura media global de un año
en relación con la temperatura media de todos. Entonces, como veis, pues los tonos azules son años más fríos que la media, los rojos son más calurosos que la media y ahora pues vamos por un aumento del 1,3 grados en comparación con niveles preindustriales. Esto pues nos está indicando que hay un cambio bastante grande. Voy a enseñarla completa si la veis mejor. Pero básicamente los impactos geofísicos que tenemos y los sociales están muy de la mano. O sea, al final el aumento de las temperaturas es muy complejo y afecta a todo. O sea, no por un lado hay una cosa y por otro lado otra, sino que cuando hay un aumento de las temperaturas hay más olas de calor, hay alteraciones en la precipitación, hay por eso también fenómenos más extremos, subida del nivel del mar, o sea, todo está bastante relacionado. Em, y luego tenemos los impactos geofísicos, como la escasez de agua, los desastres climáticos, o sea, todo está en relación. Entonces, cuando los impactos geofísicos cambian, los sociales también se ven afectados. Y bueno, estas son imágenes que ya estaréis viendo. En resumen, pues en el cambio climático está causando daños reales ahora mismo en todo el mundo. Y básicamente esto se traduce en que tenemos que actuar ya, no solamente por el medio ambiente, que es bastante importante porque es nuestro hogar, sino también por la sociedad humana que vive en ese hogar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué a nosotros debe importarnos como profesionales de la construcción? ¿Por qué tenemos algo que ver en esto? Bueno, pues porque nosotros somos una gran parte también del problema. O sea, en el parque de edificios está aumentando mucho. África e India serán los siguientes constructores, pero España y Norteamérica van a seguir construyendo. También teniendo en cuenta que tenemos un gran parque nosotros mismos que renovar. Entonces, pues, así a modo de ejemplo, hay que tener en cuenta que cada mes a nivel global se construye el equivalente a una ciudad de Nueva York, ¿vale? Así como total. Y luego, bueno, pues los edificios son responsables de un 39% de las emisiones globales, seguro que esto también lo habéis visto, y el 28% procede más de emisiones operativas, que es pues, el consumo que tiene la energía para calefacción o para producción de electricidad, y luego el 11% es más para materiales de construcción. Y bueno, pues ¿cómo deberíamos actuar nosotros en consecuencia después de haber visto todo esto? Bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Frente a esto, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros tenemos mucho por delante. Nosotros en 2021 hicimos una encuesta global y resulta que del sector de la construcción, a los que hicimos la encuesta, el 75% opinaba que la falta de conocimiento en este tema, en el análisis de ciclo de vida, eh, pues era una de los limitantes que había para el progreso. Entonces eso significa pues que hay una gran necesidad de profesionales de la construcción que adquieran estos conocimientos. Así que bueno, pues por eso estamos haciendo esta serie de cursos. Así que venir aquí ya estáis haciendo muchísimo. Y bueno, pues ahora lo que vamos a ver es cómo afecta esta sostenibilidad en la edificación, cómo bajarlo a la tierra y ver, vale, esto qué significa a nivel edificio. Bueno, pues hay que ver primero de dónde proceden estos impactos, o sea, a nivel edificio, de dónde procede todo este gran impacto que yo he dicho. Pues en un edificio, hemos puesto así un edificio ejemplo de 2014 que tiene 6 plantas y tiene un 50 años de vida útil aproximadamente. Pues aquí veremos que el impacto mayor procede del consumo de energía, que es la que veis la fase B6, es lo que es el consumo de energía, que sea pues calefacción, refrigeración, ventilación, normalmente suele ser como un 60% del impacto total. Luego tenemos los materiales de construcción, que es la fase de A1 a A3, ahora las veremos todas en más detalle, pero bueno, para que veáis dónde se organizan los impactos. Y luego pues irían lo que son las operaciones en el momento de la construcción, la reparación, la demolición, todo eso suele ser un 10%. Y luego obviamente pues esta distribución puede cambiar de un país a otro, pero este sería como el ejemplo que hemos hecho de Finlandia. Y luego viendo el problema año a año, aquí por ejemplo veis cómo sería una gráfica de todo el año, de todos los años de ese edificio, si supiésemos pues lo que es de los 0 a los 60 años en este caso, veis que hay un pico en el año 0, que sería cuando se construye ese edificio. Entonces se contabiliza pues todas las emisiones que vienen de los materiales, pues toda es la extracción de materiales, la fabricación, todo esto sería relacionado con los materiales. Y luego veis todas estas barritas verdes,
que representan la energía. Os sabéis que sí que es verdad que los materiales al principio tienen mucho, pero luego la energía va teniendo cada año su impacto. O sea que al final, bueno, pues tiene un total bastante grande. Y aquí vemos lo que pasaría o lo que está pasando ya conforme estamos teniendo orígenes de energía más limpios, ¿vale? Conforme ya empezamos a tener pues, redes energéticas más renovables, con más eficiencia o materiales con más eficiencia energética, pues al final lo que veis es que se va reduciendo lo que sería el consumo de energía, ¿vale? A lo largo del año. Lo que va a pasar, pues es que al final esto, conforme pasan los años, va a ir cambiando. Al principio, como veis, pues la energía era lo que más tenía impacto y esto ahora va a ir cambiando conforme se descarboniza todas las fuentes de energía. Ahora lo que va a tener más importancia son las emisiones de los materiales. Por ejemplo, en países como Suecia o como Noruega, pues ya la energía está casi descarbonizada, entonces la mayor parte de los impactos viene de los materiales de esos edificios. Y bueno, al final lo que nosotros siempre comentamos en este caso es que la mayoría de las emisiones, como habéis visto, son en las primeras fases, pues siempre es muy importante ver qué materiales se eligen en esas primeras fases. Entonces hemos hecho un diagrama que es bastante visual, pero muy irónico, porque al final, cuando mayor capacidad tenemos para influenciar qué materiales va a haber en el edificio, que serían las primeras fases, es cuando menor conocimiento tenemos de esos impactos. Y en cambio, al final de toda la vida de ese edificio, cuando ya tenemos, bueno, al final de esa construcción, ya tenemos totalmente conocido cuál es la huella, porque ese edificio ya está en funcionamiento, ya sabemos cuánto emite, pero ya es muy difícil influenciar, porque entonces tendríamos que, no sé, retirar todos los sistemas que hay en ese edificio, poner sistemas nuevos con más eficiencia energética. Entonces, siempre decimos que es mejor empezar en las primeras fases del análisis. Así que bueno, pues vamos a pasar a qué es un análisis de ciclo de vida. Básicamente es esto que estamos viendo aquí, es este ciclo, e irían las etapas de producto las primeras, la etapa de construcción, la etapa de uso, la etapa de fin de vida y los beneficios fuera del sistema. Aquí veis como todo el esquema bien hecho. Al final siempre es qué pasa con esos materiales, pues desde que se extraen, se transportan a la fábrica, se fabrican, se transportan al edificio, se montan, se utilizan y luego ya pues se retiran y acaban en donde sea su fin de vida. Bueno, estas son las normas en las que nos basamos. Las más importantes serían los estándares que es en lo que nos basamos para hacer el análisis de ciclo de vida, pero hay que tener en cuenta que ellos mismos se basan en otras normas ISO que van más arriba y más abajo tenemos pues otras certificaciones o marcos europeos como Levels que ya van a más nivel de detalle, pero esta sería como la estructura. Luego tenemos aquí, por ejemplo, el mismo esquema hecho de otra manera, que sería bajo esa norma que habéis visto. Luego aquí tenemos algunos resultados, o sea, estos son todos los impactos que acabarían como resultado de ese análisis, o sea, el análisis de ciclo de vida es calcularlo todo, pero los resultados es esto, serían el potencial de calentamiento global, la acidificación, la eutrofización, ¿vale? Son los distintos resultados. Al final el principal es el potencial de calentamiento global, que es el que los engloba a muchos de ellos, pero hay que tener en cuenta que ese impacto que vemos de kilogramos de CO2 viene de un sitio, o sea, ya a su vez tiene pues muchos impactos, muchos gases dentro de él. Lo que pasa es que se hace una caracterización para que sea más fácil entenderlo. Entonces, por ejemplo, si el metano impacta más, pues se dice, vale, pues un kilogramo de metano pues son 28 kilogramos de CO2 y así podemos caracterizarlo bajo la misma unidad. Y bueno, pues esto se utiliza para hacer certificaciones, para elegir diseños y materiales menos impactantes, para tener transparencia, para regular los distintos impactos, para mejorar la competitividad que hay entre distintas empresas y sobre todo para planificación urbana también. Si lo hace un solo edificio, pues queda un poco cojo. Al final, si lo hacen muchos edificios, es más de planificación urbana de la ciudad. Ahora vamos a ver las declaraciones ambientales de producto, que básicamente es pues, lo mismo que hemos visto, un análisis de ciclo de vida, pero está verificado y es para un producto solo. Entonces, un material específico
calcula su huella de carbono durante todas las fases de su ciclo de vida en cuanto a un estándar y luego se verifica y se publica. Entonces todos estos documentos son públicos y vemos cuál es la huella que tiene un producto. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos. Aquí hay una declaración de un fabricante, tiene aquí pues lo que sería la descripción, luego tienen las tablas de resultados y normalmente un esquema de la fabricación y luego la verificación del sello que lleve. Y sus características, pues las he dicho ya, básicamente está verificado por un tercero, sigue unos estándares, no hay información sensible del fabricante, sino que es el desempeño de ese producto. Y suele ser válida para 5 años. Y se pueden meter varios productos, o sea, puede ser para un producto o varios, o sea, como una familia o varios fabricantes, se puede hacer un poco como se vea. Y son muy útiles porque, pues eso, son objetivas, se basan en un estándar, son creíbles, se ven por un tercero, o sea, que no es algo que yo haya dicho, pues esto es así, ya está. Son públicas, se pueden hacer en internet, eso no son para todo el mundo, puede entrar cualquiera. Tienen los impactos ambientales y básicamente se aprende muchísimo de ellas. O sea, son muy instructivas porque tú puedes entender y ver cómo son los impactos de los productos y entender muchos términos que hay dentro de esas declaraciones que, pues, que están abiertas y que todos podemos verlas. Y los beneficios de utilizarlas, pues básicamente son lo mismo. Ayudan a los constructores a tener créditos en certificaciones, ya que aportan más créditos, regulan los impactos, o sea, un fabricante puede ver a través de este análisis cómo es su consumo y qué procesos podría cambiar o qué materiales podría cambiar para mejorarlo. Luego también compararse con otros fabricantes, prepararse para legislaciones que ya vienen y obligan a los fabricantes a calcularlo. Y bueno, tener transparencia. Al final es un documento que ayuda muchísimo a enseñar a otros cuál es tu impacto, aunque sea bueno o malo. O sea, tampoco es que las empresas o los fabricantes que tienen declaración son buenos y los que no son malos, sino que al final lo que estás haciendo es decir tu consumo, ¿vale? Que eso siempre es bueno. Y bueno, por último vamos a ver los principios, algunos principios de reducción, ¿vale? Como ideas que os pueden dar para reducir el carbono que hay en esos edificios. El primero que he puesto sería comparar para mejorar los materiales, o sea, puedes comparar distintos productos y ver cuáles tienen menor huella o muchas veces una cosa muy importante a comparar es con la vida de ese edificio, o sea, si nosotros usamos una bombilla que tiene muy bajo consumo, pero hay que cambiarla cada 2 años, pues al final de la vida del edificio nos va a producir mucho más impacto que comprar una bombilla que al principio tiene más, pero no se cambia o sea, se cambia cada 50 años. Pues es una bombilla muchísimo mejor para nosotros. Entonces, por eso digo que muchas veces un material que tenga más impacto no quiere decir automáticamente que sea malo, ¿vale? Hay que ver cada cuánto hay que reemplazarlo y compararlo a nivel de edificio. Luego, la siguiente sería prepararnos para cambios de normativas. Aquí, por ejemplo, aparece cuántas declaraciones ambientales se utilizan por geografía y esto es algo que va a cambiar porque ahora por normativa se va a ver más beneficiado utilizar declaraciones ambientales. Entonces ya hay muchos casos en los que antes no se aplicaba tanto y en cambio ahora sí que está teniendo más peso usar materiales con declaración ambiental. Usar también materiales más renovables, pues ya sea el típico ejemplo de la madera, pero bueno, también muchos otros ejemplos que podemos ver, incluso dentro de un mismo tipo de material, como puede ser el hormigón. Hay hormigones que impactan mucho más que otros. Y bueno, sobre todo materiales que podamos ver que son más locales o que utilizan materiales reciclados dentro del propio material. Eso siempre es muy útil verlo. Y por último, aplicar estrategias de durabilidad. Esto era lo que comentaba al final, cuando un material vive 60 años, hay que tener en cuenta que tiene el impacto que tiene en la fabricación, en el transporte a esa obra y luego finalmente en la demolición. Pero un material que tiene menor vida va a tener esos mismos impactos duplicados, o sea, vamos a tener que cambiarlo. Así que, bueno, son algunos ejemplos que espero que os puedan servir cuando estéis eligiendo materiales para los edificios. Así que nada, pues muchísimas gracias por la atención y lo que voy a hacer ahora es hacer presentador a Hipólito.
Nada, Clara, muchas gracias. Dame un segundito que voy a poner esto por aquí y voy a mostrar mi pantalla. Igual me puedes confirmar si ahora la estás Sí, viendo. Igual. perfecto. Sí, Perfecto. A ver, igual maximizo la presentación un poco para poder ver esto. Y listo, creo que ya lo tenemos, ¿sí? sí, Pues nada, perfecto. bien. Pues nada, Clara, muchas gracias por tu presentación. Yo voy a continuar con la segunda parte eh, del webinar, ¿vale? Un segundito, que esto está ahora. Bien. Y nada, bueno, en general, ¿qué vamos a ver en esta segunda parte del webinar? Lo que he preparado específicamente tiene que ver, bueno, una pequeña introducción en cuanto a Construsoft y luego hablar sobre la importancia del cálculo del carbono embebido, ya yendo directamente, y cómo se vincula estrictamente con el cálculo y análisis estructural. A partir de aquí, evaluar y ver en función a unas soluciones de cálculo como este Structural Designer, cómo poder evaluar y estudiar la huella de carbono en edificaciones, cualquier proyecto de edificación. Bien, y también tomando este punto, cómo a partir de esta información o del listado de materiales que nosotros podemos obtener de nuestro edificio, de nuestro diseño en general, poder enviar esta información al software OneClick LCA para poder completar y hacer rápidamente el análisis del ciclo de vida. Y por último, comentar las novedades que teníamos en función a lo que ya habíamos visto en este webinar. Bien, nada, acerca de Construsoft, pertenezco a la empresa Construsoft. En general, somos una empresa que ya va más de 25 años en el mercado, casi ya todo el mundo de la construcción nos conoce. Y básicamente nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la distribución del software BIM y cálculo de estructuras. Y ya desde hace muchos años tenemos programas que pueden modelar toda la estructura con un nivel de detalle muy amplio. Y bueno, esto resulta muy rentable y también muy rápido en estos tiempos. También tenemos programas de cálculo global, programas de cálculo general, como es en este caso Tecla Structural Designer, y también programas de cálculo de conexiones, incluso programas de gestión y fabricación. Bien, y bueno, la finalidad de esto es cubrir todas las necesidades para todas las empresas, para todos nuestros clientes que tienen incorporado el BIM en sus proyectos de construcción, fabricación, etcétera. Bien, y bueno, ya dejando esta primera parte introductoria, sí me gustaría hablar unos puntos importantes en cuanto a la importancia del cálculo del carbono embebido en general dentro de los proyectos de edificaciones. Bueno, se ha catalogado principalmente en 5 puntos. El primero de ellos, y ya como, bueno, con esta excelente introducción que hizo Clara, tiene que ver básicamente con la reducción del impacto ambiental que ayuda a disminuir en este caso las emisiones de CO2 de los materiales y de los procesos de construcción. Y claro, esto promueve edificaciones más sostenibles. Punto a esto, es importante mencionar que exista o se rija por un cumplimiento normativo, o sea, muchas normativas o certificaciones que nos comentó Clara requieren un análisis de carbono embebido para evaluar el impacto ambiental y claro, incluir este cálculo dentro del diseño estructural va a permitir cumplir ya con estos estándares y bueno, también facilitaría la obtención de este tipo de certificaciones. Eso directamente, intrínsecamente nos hace más competitivos dentro de la búsqueda de la sostenibilidad. En cuanto a la optimización de materiales, esto sería un tercer punto importante que podríamos considerar en general, ya que si consideramos el carbono embebido dentro del análisis, va a permitir seleccionar materiales que generen menor impacto, en general menor impacto ambiental, y esto permitir optimizar el uso dentro del diseño estructural. Entonces, podemos elegir materiales reciclados con procesos de producción menos intensivos, menos invasivos, llamarlo de alguna manera, que produzcan emisiones de carbono. Entonces, esto a largo plazo también nos puede permitir reducir los costos en general.
Por otro lado, un punto importante también tiene que ver con la planificación a largo plazo y resiliencia, ya que al tener en cuenta el carbono embebido, se puede fomentar un enfoque, vamos a llamarlo, más holístico dentro del ciclo de vida de una edificación, de un proyecto de construcción. Y esto no solo ayuda a reducir las emisiones iniciales, sino que también puede favorecer la creación de estructuras que pueden ser más duraderas, que sean probablemente mucho más fáciles de mantener y al final de la vida útil del proyecto poder reciclar y optimizar materiales. Y todo esto como puede estar ligado directamente por la integración directa con los software, con las herramientas de cálculo que actualmente pueden estar en el mercado. O sea, por un lado, pueden permitir realizar ya un análisis más completo. Por un lado, podemos evaluar en simultáneo la resistencia a la estructura que cumpla con las normativas, que cumpla con los códigos, que cumpla para las cargas que es sometida y en paralelo ver cómo estos materiales impactan dentro del medio ambiente, teniendo dentro de la misma herramienta cómo poder medir la huella de carbono en particular. Entonces, esta eficiencia estructural y sostenible se puede mantener y puede ayudar a colaborar en la reducción de tiempos en cuestiones del desarrollo de proyecto. ¿Vale? Entonces, mostrando la misma gráfica que nos mostró Clara durante la presentación, esto cómo podríamos verlo dentro del análisis ciclo de vida. Bueno, dentro de la etapa de producto, como, como ya vinimos comentando, es donde se generan las mayores emisiones si nos enfocamos en un proyecto de construcción en general o en una edificación, es donde se generan las mayores emisiones de CO2 y claro, aquí directamente las que podrían medirlas serían las herramientas que nos permiten realizar el cálculo de estructuras, como es Tecla Structural Designer. Luego, en las diferentes etapas como las etapas A4 a 5 durante el proceso de construcción, se pueden evaluar mediante las regulaciones normativas que pueda tener cada región, cada estado, y en las últimas etapas del ciclo de vida en este caso de nuestro edificio, ya podríamos basarnos en usar las regulaciones normativas o también herramientas como vendría a ser el software de OneClick LCA que nos va a permitir englobar todo este proceso. Si esto lo vemos estrictamente dentro de las etapas de arriba, ya no, que se enumeran a nivel de línea, dentro de la etapa de concepto de diseño, claro, tendríamos herramientas de cálculo de estructuras donde podríamos evaluar específicamente los materiales. Pero ¿qué pasa? Y bueno, a partir de aquí nosotros poder enviar esta información a software como OneClick para poder completar el análisis del ciclo de vida. Pero ¿qué ocurre si queremos evaluar más etapas, más detalles constructivos, bueno, donde ya se tenga que ver no solamente la construcción, sino también la distribución de tipo de materiales, etcétera? Esto también se puede usar con soluciones BIM, como pueden ser en este caso Tecla Structures o, bueno, soluciones BIM como el caso de Revit, que se integrarían directamente con el cálculo de estructuras, se integraría directamente con la metodología BIM de Tecla y ambas se integrarían y se llevarían perfectamente hacia OneClick LCA. Bien, ya teniendo en cuenta este punto, nos vamos a enfocar estrictamente en lo que vendría a ser el estudio de la huella de carbono con la herramienta Tecla Structural Designer. Por si algunos todavía no lo conocen, Tecla Structural Designer es un software de análisis y cálculo de elementos finitos, donde, bueno, podemos introducir cargas de viento, nieve, sismo, cargas por gravedad, definir alguna tipología estructural en particular, y a partir de ahí poder hacer el cálculo, bueno, de elementos de hormigón, acero, madera en general, y va orientado directamente, bueno, a calcular las estructuras y a presentar la documentación necesaria para los ingenieros estructurales, que bueno, va orientado a generar dibujos de ingeniería en 2D, que son escalables y exportables, y tiene una vinculación bidireccional con software BIM, que son Tecla Structures, y también como Autodesk Revit. Entonces, a grandes rasgos, estas vendrían a ser las principales características de Tecla Structural Designer. Y bueno, si nos vamos a cómo esta solución que tiene integrada el enlace con OneClick LCA y también para la medición de la huella de carbono, los puntos principales que podríamos rescatar aquí es, bueno, que primero va a poder permitir comparar en simultáneo los valores de emisiones de huella de carbono que nosotros introduzcamos al software
para medir diferentes tipos de materiales, que es un punto importante para poder hacer este tipo de comparaciones. Y luego, por otro lado, otro punto importante es que permite incluir diferentes tipos de valores de factor de carbono embebido, estos valores de factor de carbono embebido se encuentran muchas veces dentro de declaraciones de producto ambiental y son fundamentales para poder medir la huella de carbono específicamente de nuestra edificación. Y bueno, también va a dar la posibilidad como se puede observar aquí, de emitir diferentes gráficos para poder comparar dentro de un mismo proyecto, si se tienen diferentes materiales, está generando, o sea, cuál es el que genera un mayor porcentaje de emisión de huella de carbono en particular. Y bueno, obtener resultados, generar un informe con tablas, datos, la información necesaria para que estas mediciones que se tengan en cuenta se puedan usar para un estudio en particular. Como puede ser el caso comparativo en tener, por ejemplo, como pueden ver, un edificio de acero, un edificio de hormigón armado y poder comparar a nivel de emisiones cuáles serían los resultados finales. O sea, por un lado, dentro de la misma herramienta se puede obtener las cantidades, el listado de materiales muy importante, porque a partir de aquí ya se puede cuantificar cuánto es la huella de carbono que va a generar para cada uno. Y bueno, hacer este tipo de comparaciones que podemos observar para ver en qué tipo de edificación o qué tipo de material en particular, y sin decir que sea bueno o malo, se ajustaría específicamente para el proyecto y podríamos, de alguna manera, dentro de esta primera etapa, eh, eh, plantear para reducir las emisiones de huella de carbono. Bien. Y luego, por otro lado, comentaba con la generación automática de informes en particular. Esto es un pequeño ejemplo que tendríamos dentro del modelado de Tech Structural Designer y rápidamente podríamos generar gráficos, podríamos generar lo que comentaba hace un momento, tablas y poder ver los resultados a partir por tipo de construcción. Aquí, como podemos ver, es del proyecto que están viendo, es generar este tipo de gráficos, generar un detallado de la información, ya sea por tipo de construcción, por tipo de material, por niveles, y necesarios para poder emitir esta información y poder hacer el análisis del ciclo de vida. Ya teniendo en cuenta esto, como comentaba, con la herramienta Tech Structural Designer podemos resolver y medir la huella de carbono, pero claro, si necesitamos completar la realización del análisis del ciclo de vida de este proyecto que nosotros estemos diseñando, hay un enlace directo con el software OneClick LCA, donde nosotros podemos enviar nuestra información directa hacia ese punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué podríamos ver? ¿Cuáles serían las características principales que nosotros podríamos observar? Primero, que tenemos a Tecla Structural Designer, que bueno, acabo de presentar hace un momento. ¿Qué obtenemos de ahí? Puntos principales: el análisis y diseño de nuestra estructura, teniendo en cuenta diferentes tipos de materiales y bueno, generar un listado de materiales, volúmenes de hormigón, kilos de acero, etcétera, etcétera. Y bueno, medir la huella de carbono que nos genera directamente dentro de esta plataforma. La información del listado de materiales incluso la podemos exportar a un fichero en Excel, un fichero necesario. Y por el otro lado de la balanza tenemos a OneClick LCA, que claro, OneClick LCA nos va a permitir hacer el análisis de ciclo de vida, poder ver información de PDs que van basados en inteligencia artificial y bueno, cumplir con las regulaciones con regulaciones y certificaciones que nos puedan pedir en algún proyecto determinado. Y a partir de aquí poder importar esta información que nosotros generemos de nuestro programa de cálculo en particular. Esa es una opción. Sin embargo, hay un enlace directo para evitar esta exportación e importación y nosotros simplemente con un solo clic, llamarlo de esa manera, y vamos a poder ver en unos minutos en un ejemplo en vivo, es ver cómo llevamos específicamente toda esta información del listado de materiales a OneClick LCA. Sin embargo, si vamos un poco más allá y ya queremos ver más detalles constructivos, ver todo el proyecto en general, podemos emplear herramientas como puede ser Tecla Structures, donde nosotros realizamos el modelado BIM y podemos realizar todos los detalles constructivos y generamos lo mismo, el listado de materiales, y bueno, poder medir las emisiones de huella de carbono, pero estrictamente también podríamos hacer un vínculo tanto en
la parte del cálculo estructural con el modelado BIM, porque tenemos esta bidireccionalidad, pero a partir de aquí, de ya tener el proyecto completo de construcción, nosotros podemos también enviar directamente hacia OneClick LCA para poder hacer el análisis del ciclo de vida. Bien, y como comentaba, simplemente para ver cómo va esto, esta es la interfaz del programa de cálculo. Tengo una plataforma diseñada y calculada aquí, donde, bueno, tenemos diferentes elementos. Tenemos, bueno, unas zapatas, unos pilares de acero, unas vigas de acero también y una cubierta de madera en particular. Y como podemos ver, estrictamente está ligado y vinculado a OneClick LCA. Simplemente le damos clic y en primer lugar, lo que comentaba, podemos mostrar un reporte generando una tabla de Excel, como pueden ver aquí. Aquí se genera el listado de materiales del proyecto que nosotros ya hemos calculado específicamente, que eso nos puede servir, o simplemente podemos vincular directamente y mandar esta información a OneClick LCA. Simplemente le doy clic aquí y automáticamente me va a mandar a la plataforma, el software de OneClick LCA, donde me está reconociendo directamente la importación. A partir de aquí poder crear un proyecto, poder crear un caso en general, seleccionar el tipo de herramienta, el tipo de normativa que nosotros queremos cumplir respecto al análisis del ciclo de vida y, bueno, hacer un ajuste de filtrado en particular sobre qué tipo de certificación se quiere cumplir en particular. Aquí simplemente le damos a continuar. Va a coger esta configuración, hace el mapeo de materiales estrictamente que nosotros estamos viendo. Le damos a continuar y aquí vamos a poder ver cómo es que está cogiendo los materiales de nuestro programa de cálculo y, bueno, toda esta información la va a utilizar y la va a emplear directamente para completar el análisis de ciclo de vida, que está reconociendo rápidamente esta opción. Y si le damos a continuar, como podemos ver, ahí ya directamente la plataforma de OneClick LCA va a terminar de completar y realizar el análisis de ciclo de vida. Aquí hemos creado un proyecto bastante rápido. Nos mide las cantidades, las toneladas de huella de carbono que se está generando. Y aquí podemos ver un detalle de cuántas serían las emisiones de huella de carbono que va generando por cada etapa que vimos bueno, en estos gráficos que estaban en el PPT. Y, bueno, podemos ver a detalle cada una de estas a nivel de tablas y, bueno, también a nivel de gráficos y ver ya no solamente la primera etapa A1, A3, que podríamos nosotros obtenerla en Tecla Structural Designer, sino también terminar y completar de ver las demás etapas. Por ejemplo, podríamos apagar esta y podríamos ver el análisis y el impacto que está generando directamente dentro de cada etapa. Entonces, de manera sencilla, nosotros podríamos evaluar y ver cómo va el funcionamiento directamente para el análisis de ciclo de vida de nuestro proyecto. Y si nos vamos a Tecla, este es un modelo, un modelo BIM de Tecla, este es un modelo más completo, donde no solamente tenemos los elementos estructurales, sino tenemos forjados, tenemos pilares, incluso tenemos algunas conexiones definidas. Entonces, simplemente utilizando la herramienta, el plugin que si son clientes de Tecla se pueden descargar directamente, sería desde la plataforma del Tecla Warehouse, simplemente con dar clic aquí. Vamos a ver un segundito. Tenemos que seleccionar el proyecto. Le damos aquí, clic. Y acá simplemente lo que vamos a hacer va a coger ya a nivel de detalle de construcción todos los materiales y, bueno, toda la familia de materiales que puede emplear directamente en nuestro proyecto en modelado en Tecla. Y simplemente vamos a hacer esa conversión y vamos a enviar este listado de materiales, así como lo hicimos con el caso de Tecla Structural Designer, hacia la plataforma de OneClick LCA. Ahí esperamos unos segundos mientras termina de cargar y automáticamente, al igual que el caso anterior, nos va a abrir directamente dentro de la plataforma. Entonces aquí tenemos ya un nuevo proyecto donde nosotros podemos visualizar la misma información que hemos visto estrictamente de este proyecto. Aquí, como podemos observar, está leyendo toda la base de datos que trae, no solamente a nivel de materiales, sino a nivel de conexiones y más que nosotros podríamos generar. Y, bueno, ahí hace un reconocimiento bastante rápido, ¿vale?, de toda la información que está identificando para terminar de completar todo el análisis del ciclo de vida en general. Si vamos a continuar, ya podríamos ver los resultados que
que nos mostraría. Ahí esperamos unos segundos que termine de funcionar. Y bueno, lo mismo que hemos visto para ese caso, pero aquí ya podríamos ver el detalle dentro de cada etapa. Y bueno, las cantidades de huella de carbono que podemos ver y bueno, el impacto que va generando dentro de las fases del ciclo de vida y bueno, ver diferentes tipos de diagrama que se explican directamente en OneClick LCA. Esto es una muestra bastante rápida, el ejemplo que quería compartir con ustedes, ¿no? El caso práctico que hemos visto. Y nada, y ya para terminar rápidamente con el webinar, es que, bueno, nosotros, para los que ya nos conocen, tenemos una plataforma online de cursos de formación en cuanto al cálculo de estructuras, en cuanto a las herramientas de cálculo que nosotros tenemos específicamente. Está dentro de nuestro campus Construsoft y a raíz de este webinar, bueno, queremos lanzar una novedad, es que todo lo que hemos visto con la primera parte que comentó Clara como introducción dentro del tema de sostenibilidad, el cálculo de la huella de carbono y los diferentes conceptos, y esta parte con el manejo de la herramienta que es Tecla Structural Designer para el cálculo de huella de carbono, lo estamos volcando en este nuevo curso que está orientado y va especificado en todo lo que hemos comentado durante el webinar. Me gustaría mostrarles la plataforma en general. El curso, esta vendría a ser la plataforma del curso, la presentación para que vean de qué se trata en particular. Y bueno, básicamente es un curso online, como ya comentaba, donde al acceso al curso tendrán licencias necesarias para el desarrollo del curso, tanto de Tecla como de OneClick LCA, para que puedan desarrollar específicamente, para que puedan especificar directamente el temario. Y bueno, se ha clasificado en estos 6 puntos en particular. Los 3 primeros puntos va orientado directamente a la parte teórica para conocer los diferentes conceptos, ya yendo más a detalle de todo lo que comentó Clara en este webinar, y donde, bueno, no solamente vamos a tener una parte de contenido, sino también videos explicativos que nos van a ayudar con la formación de este tema que es bastante importante sobre el cálculo de la huella de carbono. Y bueno, y para la parte del enlace entre Tecla Structural Designer y OneClick LCA, también hay un flujo de trabajo para ver, para orientar con casos prácticos directamente cómo es que podemos hacer directamente este tipo de análisis. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a regresar a la presentación. Y nada, por mi parte esto sería todo. De antemano, muchas gracias por su atención hasta este momento y nada, quiero ya cerrar el webinar, agradecerles de verdad a todos por su participación. Clara, nuevamente gracias, estuvo súper No, gracias súper a ti. interesante todo este tema. Y ya nos vemos hasta el siguiente webinar. Buena semana a todos. Nos vemos.